agradezco, Sergio, inmensamente este tiempo. Platícanos un poquito quién es Sergio González y a qué se dedica. Así en 2 minutitos, sé que traemos el tiempo encima y sí nos gustaría que la gente supiera quién eres. Seguro, Adriana. Pues muchas gracias por la pregunta y entonces te comento, ¿no? Precisamente Sergio pues es un profesional como muchos de la generación yo nací en 1979, ¿no? Empecé a trabajar en el 2000 y entré a mi primer trabajo porque era el primer trabajo que me dieron por peer pressure, porque mis otros compañeros de la universidad empezaban a trabajar y creo que estábamos en sexto, séptimo semestre y pues a trabajar con todo el pesar de mi alma. Y la realidad es que mis pies los puse sobre un camino en 3M como becario, entrando en mayo del 2000, a un proceso de aprendizaje muy fuerte que me lleva más o menos por ahí al año 10 a definirme como profesional, gracias a dos líderes que me imprimieron fuertemente sobre mi carácter y a los pocos años me hicieron reflexionar, bueno, ¿qué quiero hacer hacia adelante? En lugar de ir como veleta esos primeros 10 años, aprovechando las oportunidades, no me iba mal, pero no tenía un propósito, una intención. Entonces yo defino más o menos por ahí de mi 11º, 12 años de carrera, hacia dónde quiero ir y cómo quiero que sea mi carrera, ¿no? ¿Qué significa estar satisfecho en mi carrera? Y son tres pilares principalmente. Uno, este, hay que poner a la gente y uno se tiene que poner en situaciones de incomodidad y de estirarse y de que te exija y si no estás incómodo es porque no estás creciendo. Entonces, si una persona que quiere crecer pues, tiene que estar incómoda. Eso es el primer punto principal. El segundo punto tiene que ver con una persona para que pueda hacer lo que no ha hecho antes y incomodarse y estirarse y hacer más, pues tiene que estar confiada primero en sí mismo como individuo y en segunda apoyada por la organización, llámese jefe, organización o lo que fuera. Y la tercera, fruto de mi cuna y de mi escuela y de las diferentes cosas que me han pasado en la vida, es un compromiso ético, ojalá incorruptible, ¿no? Donde siento que cuando haces las cosas bien, tarde o temprano, lo bueno regresa, ¿no? Entonces, ese soy yo, más o menos. Esa es la manera en la que yo trato de liderar la empresa que hoy llevo, que se llama Alto México. Es una empresa chilena que se dedica a prestar servicios de prevención de pérdidas con un fuerte, fuerte brazo penal. Entonces, pues bueno, la parte ética me viene muy a la mano aquí. No te escucho. Escuché que dijiste muchas gracias, pero Estoy en muteada, ya. estoy silenciada. Déjame cambiar el nombre para que todo el mundo sepa. Eh, Estás compartiéndonos y que son como tus tres pilares que arrancas como líder y que son esta parte de que te sientas, que te incomoden, y eso quiere decir que te reten, ¿no? Es decir, salir de la Correcto. zona de confort. La otra es esta confianza tanto en ti como la gente que te pone, que te da la confianza en general para andar. Y la otra es los valores, los principios que desde la cuna has tenido. Correcto. Exactamente. Súper, muchas gracias, Sergio. Y bueno, ¿qué cualidades, entrando un poquito en el tema del factor humano de la gente que tú lidereas, cuáles son estas cualidades humanas que tú estás viendo, además de estas tres, que se han vuelto indispensables hoy en los equipos? ¿Qué es, además de estas tres cualidades que tú dices, es que es importante tenerlas? Sí. ¿Qué otras ves tú que necesitan tener los equipos? Mira, la siguiente, yo te diría, tendrá que ver con transparencia, ¿no? Un equipo que no se comunica con claridad no puede funcionar, ¿no? O funciona mucho más lento de la capacidad que tiene, ¿no? Evidentemente, uno hace un equipo porque lo que estás buscando es una fuerza sinérgica, no la suma de las habilidades individuales. Y entonces, para eso necesitamos, y ahí te diría que es a lo mejor algo que engloba todo, cuando menos a mi manera de ver, un liderazgo vulnerable. ¿A qué sentido? A que yo tengo que estar dispuesto a equivocarme y el equipo que me rodea tiene que estar dispuesto a ayudarme. No a que no me equivoque, obviamente, no nos queremos equivocar, pero que si sucede la equivocación tengo ese respaldo. Y se refiere un poquito al tema de la confianza, ¿no? Entonces, porque de otra forma tengo que ser perfecto. Y entonces eso genera, que no puedes hacerlo, genera que yo proteja mis fallas, que yo trate de, pues si no la palabra es evadir, si es colocar culpa,
¿no? Repartir, y entonces pasa lo de siempre, falta de accountability, las cosas no suceden, de repente dices, oye, esto es una muy buena estrategia, ¿qué pasó? Es que el exterior, es que fulanito, es que perenganito, bueno, sí, pero ¿y el resultado dónde está? Y al final lo que queremos son resultados. Entonces, si uno no acepta la realidad, no hay manera que la puedas vencer, ¿no? Entonces necesitas ese factor en el equipo. Claro, y estás hablando, Sergio, de esta comunicación y este liderazgo vulnerable que se convierte un poquito en la confianza. Y para generar esta confianza, obviamente, es entrar más allá que las mismas paredes que te los dan, que es hace muchos años, Sergio, bueno, yo soy más grande que tú, obviamente, se ve, este, y en aquellos entonces decía, no, yo nada más vengo a trabajar, no vengo a ser amigos. Hay un poquito de ya ha habido cambios en estos, aunque seguimos con eh, pues, Tendencias, llámale, ¿no? Sí, ideas de que pues yo vengo a trabajar, punto, se acabó. Y pasamos mucho tiempo en las organizaciones. Y qué padre poder tener ahí a un lado tuyo, pues alguien con quien digas, oye, ¿sabes qué? Traigo la pila baja y no sé por qué, o traigo esta situación y me siento incómoda. ¿Tú qué harías? Como este confiar en los demás para que haya una apertura para poder conocerte y confiar un poco más allá, además de la parte laboral, ¿no? correcto, correcto. Y la parte de comunicación, pues estamos muy acostumbrados en, precisamente el miércoles doy una conferencia que dice, si todos hablamos el mismo idioma, ¿por qué no nos comunicamos? ¿Por qué no nos entendemos? Y entonces estamos hablando de una comunicación de muchas maneras, ¿no? Desde estilos de personalidad, desde mi ego, de que no, yo tengo la razón y listo. Claro. ¿Tú cómo llevas a cabo eso, Sergio? Tanto la parte de generar esta confianza como la comunicación. Fíjate que primero es entender el público, ¿no? O sea, a quién le estoy hablando? Tú dices que yo estoy mucho más joven que tú, no, no creo. Yo tengo 46, casi voy a cumplir 47. Sí, dicen que me pintan el pelo, pero no. Este, creo que hay un punto ahí donde, no sé cómo explicártelo, no sé, yo lo que encuentro es, como líder, desde mi postura, hay veces que tengo gente que me reporta que me lleva 10 15 años, y hay gente que me reporta que le llevo 10 15 años, ¿no? Entonces, ¿cómo logro esto con este espectro de pensamientos? Porque no es que lo que estaba en el pasado sea malo y no, entonces hay que echar a la borda todo, no, por supuesto que no. Pero hay que ir entendiendo que el contexto va cambiando, la parte exterior. Y cuando tú realmente, y a lo mejor con eso contesto, tu pregunta es, por eso te digo que hay que entender la audiencia, hay que entender el contexto. Y el contexto es cambiante. Ese es el gran reto, porque ya me la sé. ¿Listo? Ya, éxito garantizado para el resto de mi vida. Pues no, en un año, en 6 meses, en 3, en 4, en X tiempo se te va a acabar el chiste, porque el contexto cambia. Y estamos en un momento de vida y del mundo donde el contexto cambia en la velocidad más rápida que ha cambiado en la historia. De hecho, ese statement es real para cualquier punto de la historia, porque la historia se va, o sea, la sociedad, el mundo se va acelerando desde que inició. Entonces, tenemos que entender, para lo que para nosotros es mega rápido, para mis hijos va a ser X, ¿no? Sí. Y sí, lo vimos y continuando con tu comentario, lo vimos en la pandemia. En la pandemia el contexto cambió. Nosotros teníamos, haz de cuenta, estábamos dando los talleres en forma presencial y en menos de un mes tuvimos era trabajar día y noche, literalmente 2, 3 de la mañana, entender en las plataformas que ahorita ya las manejamos así y los niños las manejan, Con parece naturalidad. nada. Y era cambiarnos, pero de una manera radical al contexto no presencial, virtual. Y después, oye, pues los talleres eran a 4 horas. No, no, pues ya no, o sea, ya no alcanzas Córtalos. estas cositas. No, o sea, cámbiale. Y aparte los tienes que hacer, si en presencial los hacemos dinámicos, ¿y cómo los hacemos ahora en virtual dinámicos? Y entonces, ¿qué herramientas? Y entonces empiezan a investigar
Si en aquellos Totalmente. entonces hubiéramos tenido la inteligencia artificial, uy, hubiéramos hecho más cosas, ¿va? Bueno, y ese punto que tocas, pues, o sea, salimos de la pandemia, bueno, ya, vamos a volver, no volveremos, bueno, quedará un contexto nuevo, creo que quedó un arreglo ahí nuevo, que siempre jala de regreso y se vuelve a acomodar. Y ahora viene la IA, y entonces es otra vez lo que pensábamos que era pandemia, que afortunadamente ya se nos va olvidando, y toda esa incomodidad y toda esa dificultad, ahora, por ejemplo, yo te digo, aún que me siento que estoy joven, pues yo tuve que regresar formalmente, a ver, espérate, porque esto me va a sobrepasar, ¿no? Tengo que entender, no me es natural para mí el tema de la IA, ¿no? Y el que no, te digo, pues es que el ejemplo está más claro, ¿no? En Sí. un año nos volvieron a voltear toda la tortilla. Este constante cambio, ¿no? El contexto cambiante, como tú lo manejas, Sergio. Y decir, oye, y tiene que ver con dar los resultados. Cuando los resultados no llegan, Sergio, ¿qué has observado que pasa en las personas? Que dices, híjole, no estamos llegando, digo, en todas las empresas hemos, Hay vas bien. altos y bajos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué percibes? ¿Qué señales humanas estás tú viendo cuando, si es que aparecen antes de que estén fallando las cosas? Tú dices, ay, hey, no estoy viendo bien a este, o qué cosas percibes tú que puedas anticipar a que suceda. Mira, dos cosas principalmente. Una es eh, la parte que por lo menos a mí me reta mucho, es decir, bueno, ¿cuándo digo ya? ¿A qué me refiero? Estableces una estrategia, una actividad, no sé, lo que sea, y los resultados no se dan. Pues bueno, en la gran mayoría de las veces la ejecución es peor que las ideas. O sea, una mala idea la puedes convertir en un buen resultado si ejecutas bien o si buscas caminos, ajustas, ¿no? Pero bien difícil que una mala ejecución te dé un buen resultado, aunque la idea sea buena, mediana o mediocre, ¿no? Obviamente. Entonces, como líder y como individuo, ¿cuánto insisto en la estrategia antes de cambiar? ¿Cómo puedo reconocer qué es la ejecución y no la idea a la que tengo que cambiar? ¿No? ¿Leí mal el contexto o está cambiando el contexto y por eso la estrategia no jala? ¿O es que yo dije que iba a hacer 15 visitas de prospectación a la semana y la realidad es que estoy haciendo 10? Pues obviamente pasan 4 semanas y tienes 30% menos oportunidades de poder vender si tu ciclo de ventas es de 30 días. O sea, entonces ahí no es, no, es que me diste malas cuentas. Pues no sé si te di malas cuentas, pero no has hecho la prospectación correcta. Entonces hoy no podemos decir que la estrategia es la equivocada. ¿Sí me explico? Entonces creo que como líder una es esa de decir, bueno, oye, ¿hasta dónde y qué hago y cuánto insisto antes de cambiar? Y la segunda es, bueno, cuando hago el cambio, ¿cómo soy claro y qué tan rápido lo hago? Y ese es el reto. ¿Cuánto espero? Y cuando ya me di cuenta y decidí otra cosa, no puedo tardarme en la decisión. Porque en el momento que te convenciste, pues ya todo lo que estás haciendo es desperdicio. O sea, ya estás consciente de que no es la mejor forma o no es la más eficiente, ¿no? Entonces creo que ahí recae mucho sobre el individuo que tenga la decisión de decir, oye, ¿hasta qué punto me doy chance? Y en qué momento que ya me di cuenta de lo que fuese, tomo la acción más rápida. Y de todo esto, Sergio, ¿qué, qué reto has tenido con la gente? ¿Alguno de los retos que dices, híjole, para mí fue, y cuál ha sido cómo lo solucionaste y cuál fue tu aprendizaje? O sea, un reto no técnico, porque técnicos Claro, han hecho, pero me como el que dice, quieras. "A ver, que me reten". Me imagino que has de tener gente como yo, bien, bien dura, güey. No, no sé, para que lo retes, güey. Pues fíjate que hay de dos, ¿no? Al que tienes que jalar y el que te está jalando, ¿no? Entonces, aquel empleado o aquel persona que tengas que jalar, un poquito relacionado con lo que decía en la última pregunta, pienso yo que dices, por ejemplo, tengo un caso, una persona que yo lo veo capaz, veo que tiene la experiencia adecuada, conoce el medio, pero no está dando la vuelta de tuerca al nuevo contexto o hacia donde yo lo quiero empujar, ¿no? Lo estoy incomodando, lo estoy poniendo en esta situación. Me dice, oye, me encanta que me exijas, ayúdame, papá, pero luego en la ejecución se queda corta, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, a ver, tengo que desarrollar, porque si hay capacidades, hay potencial, desarrollemos, ¿no? Entonces desarrollamos, pero la persona no engancha. Entonces, dices, y creo que son de las decisiones más difíciles para todos los líderes, el poner y quitar gente. Y no te lo digo por un tema de, uy, ¿qué le va a pasar? No lo quiero correr. O sea, no es ese mi punto, sino más bien mi punto es,
el reconocer si tengo la persona adecuada para el rol adecuado, ¿no? Entonces, muchas veces ahí para mí el reto fue, bueno, veamos el contexto más amplio. ¿Tengo tiempo para desarrollar a la persona? Para invertirle en esto, porque si yo tengo un proceso de transformación o de construcción de la empresa donde este cuello de botella me va a atorar todo el resto, eso creo que no es permisible, porque incluso tu high performance team te va a decir, oye, yo estoy haciendo las cosas y el siguiente nivel se le está cayendo el balón, ¿no? Entonces, creo que ese es el que más te apremia, ¿no? En ese sentido, ¿cómo o cómo lo he ido, cómo se dice, sorteando? Pues es eso, es identificando si dentro del proceso detiene o no detiene, ¿no? En un caso me pasó que pues la persona tenía la capacidad, yo estoy seguro que le hubiera dado vuelta, pero me estaba deteniendo todo lo demás, tuve que tomar una decisión. ¿Qué fue lo que hice? No lo saqué de la empresa, lo cambié a otro lugar donde pudiera terminar ese proceso de desarrollo, ¿no? Afortunadamente, la empresa me ofertaba ese espacio en este momento. Hay veces que no. Entonces, también creo que uno tiene que... Yo lidero con la emoción, pero también tengo, o sea, no se trata que la emoción te domine, sino es que reconozcas la emoción y entonces digas, ok, esta decisión desde dónde la tomo, desde la emoción o desde la racionalidad, porque si la estoy tomando desde la emoción, ahí sí no se puede. Pero tengo que reconocer que la decisión viene teñida con emoción, porque soy una persona, entonces, pues sí, ¿no? Entonces hay veces, ¿no? En este proceso de desarrollo con esta persona que me pasaba, que yo no quería porque quiero, no te quiero mover, pero era lo que yo quería hacer, no era, ¿no? Lo que yo sentía. Entonces, tenía que reconocer qué es lo que siento, ponerlo a un lado y tomar la decisión más fría, ¿no? Y el otro donde te están jalando, más bien, pues esas son las que como líder sufres, pero agradeces con el paso del tiempo. Y tienden a ser personas con las que hoy son, fuera de que sean algunos, ¿no? Que crezcan más que tú, ojalá, o que lleguen a ser peers tuyos, o que sigan trabajando contigo en algún rol o como fuese, gente con la que vas y rebotas, ¿no? Y les preguntas, ¿tú qué opinas? ¿Esto qué? Porque sabes que tiene ese mismo. Entonces, te va a hablar desde otra perspectiva, porque todos tenemos perspectivas diferentes y creo que la diversidad es lo que da riqueza en las decisiones. Eh, Totalmente. no, yo cuando uso el término diversidad no es así como que el más coloquialmente conocido, pero a mí diversidad es diferencia de opiniones nos va a dar la riqueza, ¿no? Entonces tengo que estar dispuesto a escuchar e ir a preguntar y que me digan cosas que no quiero escuchar y, ¿no? Entonces, esos serían como que los dos polos. Súper. Y te escucho, es cómo conectar la parte emocional con la racional. Obviamente la emocional actúa y es mucho más rápida que la racional. Y es cómo manejar y cómo conectar estas dos, que es lo que tú estás diciendo. Y por la otra parte es bienvenida a la diversidad en términos de ver maneras de pensar, maneras de ver qué es lo que te da la riqueza. Y eso, Correcto. y eso ayuda mucho, Sergio, porque esa es la riqueza de una organización, de poder ver desde varias perspectivas, porque cuando me voy en nada más en una sola, hay una confrontación, porque desde mi ego, desde yo tengo la razón, no me da la oportunidad de conocer más cosas y normalmente se fracturan muchas de las relaciones o muchos de los departamentos. Es decir, es que yo tengo la Totalmente. pues no, güey, no necesariamente. Entonces es cómo trabajamos una con las personas desde el ego, decir, a ver, ábrete, güey, ábrete a diferentes perspectivas, no te quedes ahí, no te quedes con los paradigmas, no te quedes pues es que así es, y si veo un hombre con una forma de vestirse diferente, ay, qué miedo, o ay, y entonces voy voy creando unas ideas en mi cabeza y que a veces son totalmente erróneas. Y me encantó esta Claro. parte de diversidad que te dan más la riqueza. Y eso me encanta tu forma también de pensar, porque eso es lo que ayuda al crecimiento de una organización. En el, Se ha hablado mucho, Sergio, de que los resultados van en deterioro un poco desde el bienestar de las personas. ¿Tú qué haces
¿cómo lo has hecho? Porque dices, híjole, es que llegamos a resultados y puta, güey, o sea, y sobre todo los que están en ventas o los que están ya en fabricación, de que pues al Sí, final a final de mes quieres ver, puta, güey, pero llegas con la lengua afuera. pero ¿de qué manera llegué? ¿Cómo le haces sin perder obviamente el foco de los objetivos? ¿Qué haces tú para generar esta mezcla idónea? Bueno, Mira, yo soy ingeniero, ¿no? Entonces, por más que siento que tengo un lado humano desarrolladón, corro para ahí y esas son mis bases, ¿no? Cuando yo veo una acción o algo que sucede repetitivamente, yo estoy buscando un resultado, ¿no? Entonces, ese resultado que yo busco a través de la serie de acciones que yo hago, tienen dos maneras en las que se logran. Lo hablamos un poquito de la estrategia y la ejecución. Entonces, yo puedo ejecutar algo consistentemente de la misma forma y me va a dar un resultado. De hecho, normalmente lo que hace es que es una distribución normal y tú tienes una mediana, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Normalmente en la mayoría de las probabilidades va a pasar eso. Si tú lo que quieres es que ese resultado se mueva, ¿no? Tienes que estructuralmente cambiar toda la curva. ¿Ok? ujú, Entonces ahí es ir al proceso, evaluar, hacer las cosas de una manera diferente para estructuralmente mover toda la curva, ¿no? Si tú lo que tienes es, oye, quiero que la curva no sea tan ancha, porque es muy disperso. Eso es ejecución. No estoy ejecutando consistentemente. Entonces, tenemos que reconocer cuál de los dos es, y normalmente es una combinación de las dos. Por eso se pone complejo, ¿no? Entonces, remitiéndome a lo que comentábamos, es reconocer, ¿no?, cuál de las dos estás. Y entonces, porque para mí nunca, y se lo he dicho a mi gente 1000 veces, echarle más ganas no es una buena estrategia y no es sustentable. O sea, podemos llegar a fin de mes, hay que echarle ganas, el resultado que tú quieras, la cobranza, la venta, lo que sea, la producción, pero no es sostenible. Ok, ya, llegamos en enero, ¿no? Cerramos, bueno, felicidades, pero hijo, ¿cómo nos costó? Que vamos a cambiar, porque no puedo vivir así todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que si tú no haces eso, vas a empezar a ver rotaciones más altas, vas a empezar a ver disconformidad de la gente y entonces vas a empezar a poner parches para tratar de mantener ese ritmo y te vas a ahogar tú y solito. no sostenible a lo largo del tiempo. Echarle ganas, te digo, no es estrategia. Eh, Hoy en las organizaciones, y como tú lo estás diciendo, hay prácticas humanas que se convierten en hábitos que tú dices, oye, necesito verlo de la curva, constantemente la veo, etcétera, etcétera. Eh, Hay conversaciones, hábitos, formas de liderar que son realmente las que sostienen el desempeño de los equipos. Si tú tuvieras, Sergio, que elegir una práctica que ninguna empresa debería soltar, ¿cuál sería? Yo te diría, define bien desde inicio. O sea, todos tenemos que tener un charter estratégico. ¿Para dónde va la empresa? Que ese charter te valga 24 meses, 36, ojalá, ¿no? Dejémonos de esta ilusión de un plan estratégico a 5 años. Pues la cosa es otro mundo en 5 años, ¿no? Entonces, va a cambiar mucho. Entonces, primero, pero tienes que tener un norte. Dos, comunícalo. Todo el mundo tiene que saber cuál es el norte y cómo cada rol y cada posición aporta a ese norte, ¿no? Porque todas las áreas son necesarias, no hay una que sea más importante o la otra. Todas juegan dentro de este plan. Entonces, tenerlo. ¿Cómo lo tienes que generar? También implica, porque no es que el jefe venga y diga, sino que si lo que quieres es un equipo donde todos vamos a meterle, pues el proceso debería ser colaborativo también, para que no sea mi idea, mi estrategia, es nuestra estrategia, ¿no? Entonces, la haces de manera colaborativa. Dos, la comunicas, hay que decantarla dentro de los equipos. Y tres, hay que referirse a ella con frecuencia. No fue un PowerPoint que quedó ahí en un archivo, en una carpeta. No. La veo constantemente, me refiero a ella, la uso para la toma de decisiones, discrimino lo que sí o no. No, eso no. ¿Por qué? Porque no aporta a ese punto. Entonces, ¿se nos fue algo? No. Entonces, sácala. Tenemos que seguir con el norte que teníamos. Y el último que yo te diría es, uno tiene que gestionar las variables que generan el resultado, no el resultado. Por ponerte un ejemplo, yo quiero vender. Ok, pues la tradicional es
¿cómo van las ventas? Nos vemos todos los lunes, me dicen a qué juntas van a ir, qué van a hacer, pero cuéntame cómo va la cuenta A, la cuenta B, y te echan el choro, y bueno, ¿y por qué no le haces así? Y así te gastas 5 horas. Y terminas y estás en el mismo lugar donde estabas antes. Versus decir, a ver, ¿cómo se genera la venta? Pues, ¿cuál es mi modelo de venta? Es este. Te decía yo antes, ¿no? Dependerá de cada empresa. Número de visitas a la semana, llamadas, no sé, contactos de alto nivel. Tendrás que poner las X críticas, perdona que regrese a mi ingeniería, pero Sí, tendrás que poner las variables que hacen que se dé la venta y gestionar eso, porque eso sí lo puedo controlar. Como te decía antes, ¿cuántas visitas hiciste? Hice 10, tenías que hacer 15. No, pues con razón no llegamos, ¿no? Cuando estés haciendo 15 consistentemente, pues entonces ya podríamos ver si eso es lo que está mal, ¿no? O cómo estás haciendo la visita, ¿no? Entonces, pero entonces gestiono el qué haces todos los días, porque es lo que hacemos tú y yo todos los días. No hacemos, yo no vendo todos los días, ojalá, ¿no? Yo no estoy enfrente del cliente todos los días haciendo, ¿no? Cerrando la venta, no me dedico a nada más a hacer eso. Entonces, tengo que fijarme en los hábitos, las cosas, las actividades que en su conjunto me dan entonces el resultado, ¿no? Y esa regla de correspondencia, por llamarlo, todas las cosas que tengo que hacer, es lo que nos abruma, ¿no? claro. Entonces, eh, en estas 5 cositas sería eh, ver cuál es la estrategia, y la estrategia es definirla por periodo de tiempo, 24 meses más o menos. Después viene esta comunicación, y la comunicación obviamente tiene que estar siendo clara, referirse constantemente a para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, y gestionar todas las variables. Ese sería como Correcto. tus 4 puntos de Las decir, variables críticas, sí, sí, exacto. sí, sí, porque si no, Porque pues te puedes enredar en todo. claro. Y en todo esto obviamente tiene que ver la parte humana de, aunque tú mencionas mucho que es tu parte ingenieril, pero lo estamos viendo que tu parte humana la tienes clarita. Y es esta parte de preocuparnos por nuestra gente, decir, oye, eh, qué es lo que está pasando y para dónde lo muevo, para qué, para que agarre esa curva de aprendizaje, o bien cómo lo potencializo a pesar mío, decir, oye, ese me gusta porque va a crecer mucho más allá que yo, Claro. y cómo lo potencializo porque me va a hacer que yo siga creciendo más, o a lo mejor hasta puede ser mi jefe, ¿va? Dices, oye, en muchas de las ocasiones en la maestría tuve la dicha de estar en el IPADE y decíamos, oye, pues capaz de que contratamos a alguien y nos corre a nosotros mismos, ¿no? Pues, le pasó. 2 amigos de la maestría también le pasó eso, y que dices, Mira, el director me corrió, claro, a pesar de ti, que dices, ¿cómo podemos ayudar a potencializar a nuestra gente? Qué rica conversación, qué rico conversatorio, totalmente. Sergio. Y pues nada, gracias por ese conversatorio. Hoy queda claro que las empresas, además de sostenerse por los planes y los números, esto se sostiene con la gente, por la gente, con líderes que quieren ayudar a la gente, de que haya una comunicación, que se potencialicen, o ayudarlos a potencializarlos. Y eso precisamente, te agradezco muchísimo, Sergio, porque ratifica precisamente lo que andamos haciendo también nosotros, y es cómo les ayudamos a las organizaciones a hacer lo que tú estás haciendo, Sergio. Precisamente dices, qué rico, qué rico. Y por último, Sergio, ¿qué les dirías a los empresarios que desde tu perspectiva, desde tus 40 y correlitos de años, que sí, sí, sí son más grandes que tú, por cierto, qué les podrías, como tu gran hallazgo en tu vida, que dices, yo recomendaría ¿qué recomendarías tú como cierre de esta sesión, Sergio? Pues mira, yo creo, y es lo que me he encontrado en la mayoría de los empresarios que he visto, ¿no? Yo también tuve la oportunidad, como tú, a lo mejor de estudiar, de estar en el IPAD, en el ITAM, en diferentes lugares, y lo que he visto consistentemente es, primero, que el éxito es un efecto que se da a través de lo que hacemos durante nuestra vida, ¿no? Digamos, en el ámbito profesional. Y entonces, eh, si bien tenemos ese drive, ese enfoque hacia
tengamos bien claro qué es lo que estoy obteniendo y que cada noche yo pueda estar tranquilo si mañana, por la razón que fuese, no despierto, ¿no? Entonces, porque construir negocios, desarrollar, más si eres entrepreneur, te exige de la vida, del tiempo, le restas a tu esposa, a tu familia, a todo, ¿no? Entonces, asegúrate que ese valor, si así decidiste hacerlo, pero también tienes otra familia en la empresa, en la gente en la que estás, que es con los que estás pasando el tiempo. Entonces, uno tiene que ser la misma persona, allá y acá, en tu vida profesional y personal. Y cuando uno logra eso y se enfoca en cómo vivo la vida hoy, mañana, pasado, en lugar de lo que se tiene que lograr y que eso no me deje dormir y el número, claro, hay que ser responsable, hay que estar preocupado, hay que hacer el accountability, pero tenemos que estar tranquilos. Nuestro estado de tranquilidad es el mejor estado del ser humano. Entonces, los estados de caos no generan profundidad y solidez. Un país no se construye, una sociedad no se construye en el caos. Entonces, si uno está como empresario, como en cierto nivel de liderazgo, de influencia, llámala lo que sea, creo que viene una responsabilidad innata en tratar de asegurarnos que quienes no han tenido la oportunidad o la experiencia que tú has tenido hasta ese punto, ¿qué puedo transmitir? ¿No? Y por eso te agradezco muchísimo la invitación. Es justo por lo que la acepté, porque es mi granito de arena dentro de este proceso, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en este espacio de reflexión y en verdad es bien rico esta plática. Fue padre, padre, padre y bien amena, bien amena. Muchas Igual. gracias, Sergio, y pues nos vemos en cuando tengamos otra oportunidad de estar platicando. Seguro, muchísimas gracias.